Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, cuéntenos desde qué parte del mundo nos están viendo. Ahora sí, sumerjámonos en la historia de hoy. Ese día, como cualquier otro día ordinario, estaba sentado en mi cafetería habitual cerca de la oficina, sorbiendo mi café cuando un niño sin hogar se me acercó, extendiendo la mano para pedir unas monedas. El niño era esquelético, su ropa andrajosa, con ojos grandes y redondos llenos de cansancio. Sin pensarlo mucho, saqué mi cartera y le di $10. Él asintió levemente, me agradeció en voz baja y luego, como por reflejo, deslizó un trozo de papel arrugado en mi mano. Antes de que pudiera preguntar nada, desapareció entre la bulliciosa multitud de la calle. Cuando desdoblé el papel, me quedé helado. Las palabras temblorosas y garabateadas decían: no bebas ese café. Podría estar envenenado. Mi corazón latía con fuerza como si quisiera salirse de mi pecho. La taza de café humeante todavía estaba en mi mano, su aroma fragante elevándose como siempre. Pero desde ese momento, mi vida, como un libro hecho pedazos, nunca volvería a ser la misma. Mi nombre es Timothy Crowley. Tengo 38 años, un oficinista común en Newport, Rhode Island. Mi vida antes de esto no tenía nada de extraordinario, una casa pequeña, un trabajo estable y una familia. Mi esposa, Kimberly, y nuestros 2 hijos, Lily y Kevin, eran todo mi mundo. Pero hace 4 meses todo se derrumbó, como una pesadilla de la que nunca podría despertar. Todavía recuerdo vívidamente esa mañana, un frío día de otoño. Acababa de salir de casa, dando un beso de despedida a Kimberly y a los niños como de costumbre. Lily, mi hija de 8 años, se aferró a mi pierna quejándose para que le comprara dulces después del trabajo. Kevin, mi hijo de 5 años, estaba ocupado jugando con su coche de juguete favorito y solo levantó la vista para mostrar una amplia sonrisa cuando le revolví el pelo. Kimberly estaba en la puerta, su sonrisa amable como la luz del sol de la mañana, recordándome que llevara una chaqueta porque podría llover. Siempre te olvidas, bromeó con una risa juguetona. Saludé con la mano, me subí al coche y me fui completamente inconsciente de que sería la última vez que los vería con vida. El accidente ocurrió en la autopista al mediodía. Un camión perdió el control y chocó de frente con el coche de Kimberly mientras llevaba a los niños a sus clases extraescolares. La policía dijo que no tuvieron tiempo de reaccionar. Los 3 murieron al instante. Cuando recibí la llamada del hospital, estaba en la oficina, revisando un informe. El teléfono sonó y la voz al otro lado era fría, dando la noticia como si fuera una simple formalidad. No recuerdo cómo me levanté, salí de la oficina o conduje hasta el hospital. Todo lo que recuerdo es llegar y ver 3 camas cubiertas con sábanas blancas. Me derrumbé. Mis gritos resonaron en esa fría habitación, pero nada podía traerlos de vuelta. En los días que siguieron, era como un cascarón sin alma. No comía, no dormía, solo me sentaba en la sala de estar, mirando el vacío donde una vez llené el aire que una vez llenaron las risas de Lily, los balbuceos de Kevin y el suave tarareo de Kimberly mientras cocinaba. La casa ahora estaba sofocantemente silenciosa. Empecé a tomar sedantes y a ver a un terapeuta, pero nada podía aliviar el dolor. Era como un cuchillo sin filo cortando mi corazón, lento y agónico. El funeral de Kimberly y los niños es un recuerdo que nunca quiero volver a visitar, pero se aferra a mí como una sombra. Mis suegros, Vivian y Leonard Blackwood, aparecieron con elegantes atuendos negros, sus rostros fríos como la piedra. Nunca les había agradado. Desde el día en que Kimberly y yo nos enamoramos, dejaron claro que me consideraban indigno de su hija. Yo era solo un oficinista común, sin poder ni riqueza, mientras que Kimberly era la joya preciosa de la familia Blackwood, una prominente y adinerada familia de Newport. Querían que se casara con alguien de su clase, pero Kimberly me eligió a mí a pesar de todas sus objeciones. Pensé que el dolor de perder a su hija y a sus nietos podría ablandarlos, al menos en ese momento. Estaba equivocado. En el funeral, mientras estaba de pie ante los 3 ataúdes con las lágrimas corriendo por mi rostro, Vivian se me acercó, su voz gélida. Si hubiera sido un mejor esposo y padre, tal vez no habrían muerto.
Sus palabras fueron como una daga atravesando directamente mi corazón. Leonard estaba a su lado, en silencio, pero su mirada despectiva lo decía todo. La gente a nuestro alrededor susurraba, algunos intentaban consolarme, pero las palabras de Vivian me destrozaron de nuevo. No pude responder, solo incliné la cabeza en silencio, dejando que el dolor se acumulara sobre más dolor. Después del funeral, corté casi todo contacto con los Blackwood. No quería verlos ni escuchar más de sus insultos. Regresé a una casa vacía tratando de seguir viviendo, aunque cada día se sentía como una tortura. El trabajo era lo único que me mantenía ocupado, pero ni siquiera eso podía llenar el vacío en mi corazón. La casa, una vez llena de las risas de Lily, los balbuceos de Kevin y el suave canto de Kimberly, ahora estaba envuelta en un silencio aterrador. Cada rincón de la habitación, cada objeto, evocaba recuerdos que cortaban mi corazón como un cuchillo. No me atrevía a abrir el armario de Kimberly. No podía soportar mirar los dibujos garabateados de Lily o tocar el coche de juguete que Kevin solía empujar de un lado a otro por el suelo. Todo era demasiado doloroso. Cada mañana me aferraba a mi rutina, conduciendo a la pequeña cafetería cerca de la oficina, sorbiendo una taza de café antes del trabajo. El lugar no era nada especial. Unas cuantas mesas de madera gastadas, el rico aroma del café recién tostado y una joven barista que siempre me saludaba con una sonrisa amable. Me sentaba en mi lugar habitual junto a la ventana, observando a la gente pasar por la calle, tratando de encontrar una pizca de paz en medio de la tormenta en mi corazón. Pero la paz, resultó, no era más que una ilusión. Extraños síntomas comenzaron a aparecer como gotas de agua que anuncian una tormenta que se acerca. Primero vinieron los dolores de estómago. Al principio eran fugaces como una molestia por comer algo desagradable. Pensé que era solo porque no había estado comiendo adecuadamente, pero gradualmente el dolor se hizo más intenso, como si alguien estuviera retorciendo mi estómago con fuerza. Una vez, durante una reunión en el trabajo, tuve que disculparme y correr al baño, sudando profusamente, con las manos temblorosas. Me dije a mí mismo que solo era estrés. Mi terapeuta me había advertido sobre los síntomas físicos causados por la depresión. Luego vino el insomnio. Ya había luchado para dormir desde el accidente, pero ahora el sueño se convirtió en un lujo que no podía permitirme. Me quedaba en la cama, mirando el techo, mi mente corriendo con imágenes de Kimberly y los niños. Algunas noches, mi corazón latía erráticamente como si pudiera estallar fuera de mi pecho. Tomé más sedantes, pero parecían haber perdido su efecto. En cambio, comencé a sentir un agotamiento abrumador, una fatiga profunda, como si la fuerza vital de mi cuerpo se estuviera drenando. Mi cabeza palpitaba con dolores que duraban horas, haciendo imposible concentrarse en algo. Fui al médico, pero los resultados no mostraron nada anormal. Estrés psicológico, dijo, recetando un nuevo medicamento y aconsejándome que descansara. Asentí, pero en el fondo, una sensación de inquietud comenzó a invadirme. Algo no estaba bien. Lo sabía, pero no me atrevía a indagar más. No me atrevía a enfrentar la posibilidad de que algo peor pudiera estar sucediendo. Solo quería creer que todo se debía al duelo, que mi cuerpo estaba reaccionando a lo que mi mente no podía soportar. Unos 3 meses después del funeral, recibí la documentación de la compañía de seguros, una suma asombrosa, $5 millones de las pólizas de seguro de vida de Kimberly y los niños. Cuando el representante del seguro llamó para informarme, su voz era tranquila, como si discutiera una transacción de rutina. Me senté en la sala de estar, mirando la foto familiar en la pared, sintiéndome sofocado. Esa cantidad de dinero, inimaginable para mí, no trajo alegría. Era simplemente un cruel recordatorio de que las personas que más amaba se habían ido para siempre. Guardé los documentos en la caja fuerte, sin querer pensar en el dinero. Para mí, era como veneno, algo que no quería tocar. Me dije que lo guardaría, tal vez lo usaría para caridad como Kimberly hubiera querido. Una vez había hablado de construir una pequeña biblioteca para niños en un barrio pobre, un lugar donde pudieran leer y aprender. El pensamiento trajo una sonrisa fugaz a mi rostro. Pero esa sonrisa se desvaneció cuando recibí una llamada de Vivian, mi suegra. Vivian llamó una noche, su voz tan dulce que me dio un escalofrío. «Timothy, ¿cómo estás?
He estado muy preocupada por ti, dijo, como si no me hubiera humillado en el funeral. Respondí secamente, tratando de mantener mi tono tranquilo, pero por dentro sentí que algo andaba mal. Luego mencionó el dinero del seguro sutilmente, como si lo mencionara de pasada. He oído que recibiste un gran pago del seguro. ¿Qué piensas hacer con él? Sabes, la familia debería ayudarse mutuamente. Podrías invertir en nuestra empresa. ¿Qué te parece? Me quedé atónito, sin saber cómo responder. Dije que no lo había pensado, que necesitaba tiempo, pero su voz, aunque todavía dulce, llevaba un toque de urgencia, como si estuviera conteniendo la emoción. Leonard, mi suegro, llamó unos días después, su tono más profundo y autoritario. Timothy, necesitas tener un plan claro para ese dinero. Pertenece a toda la familia, ya sabes. Sentí una oleada de ira. Toda la familia. Nunca me habían considerado familia, pero me mantuve en silencio, prometiendo solo pensarlo. Después de la llamada, me senté con las manos temblorosas tratando de atar cabos. Su cambio de desdén a este repentino interés me hizo sospechar, pero todavía no podía creer que fueran capaces de algo peor que sus insultos. Mis síntomas empeoraron. Los dolores de estómago ya no eran solo calambres. Se sentían como si alguien estuviera perforando mis entrañas. Una vez tuve que irme temprano del trabajo conduciendo a casa en agonía. La fatiga hacía casi imposible levantarse por las mañanas. Mis dolores de cabeza eran implacables y a veces me sentía mareado, como si el mundo se inclinara a mi alrededor. Comencé a sentir miedo, pero seguí convenciéndome de que todo era psicológico. No quería enfrentar la posibilidad de que algo más serio estuviera sucediendo. Pero en el fondo, una pequeña voz susurraba que estaba pasando algo por alto. Un peligro silencioso e invisible que se cernía lentamente a mi alrededor. Cada mañana, todavía iba a la cafetería familiar como si fuera un hábito inquebrantable. El café negro fuerte era lo único que me mantenía en pie, aunque ya no traía el consuelo que una vez tuvo. La barista, Amanda, todavía me saludaba con su sonrisa amable, pero comencé a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto, la forma en que me miraba al entregarme el café o como algunos de los otros miembros del personal susurraban entre ellos, callándose cuando yo entraba. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, que el dolor de mi pérdida me había vuelto sospechoso de todo el mundo. Pero entonces, ese día, todo cambió. Estaba sentado en mi lugar habitual junto a la ventana, la taza de café humeante frente a mí. Afuera, Newport estaba envuelta en el frío crujiente del otoño, con hojas doradas cayendo sobre la acera. Observaba el flujo de gente que pasaba, tratando de concentrarme en un informe de trabajo en mi portátil. Pero mi mente estaba en blanco. Los constantes dolores de estómago y de cabeza hacían imposible pensar con claridad. Tomé un sorbo de café, la amargura familiar deslizándose por mi garganta. Pero hoy dejó un regusto extraño, algo que no pertenecía a esa taza. Fue entonces cuando apareció el niño. La campana de la puerta tintineó y levanté la vista para ver a un niño esquelético con ropa andrajosa entrar. Sus zapatos gastados se arrastraban por el suelo de madera, haciendo suaves sonidos de roce. Su cabello desordenado cubría la mitad de su rostro, pero sus grandes ojos redondos estaban llenos de cansancio, como un pequeño animal buscando refugio. Caminó directamente hacia mí, con sus pequeñas manos extendidas, su voz temblorosa. «Señor, ¿puede darme algo de dinero para comida?» Su voz era tan suave que tuve que inclinarme para escucharlo. Algo en sus ojos me detuvo en seco. No solo hambre, sino un miedo profundo, como si llevara un secreto que no podía expresar. Saqué mi cartera, le di un billete de $10 y susurró, «Gracias, señor». Pero en lugar de darse la vuelta, de repente deslizó un trozo de papel arrugado en mi mano. Su movimiento fue tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar, y antes de que pudiera preguntar nada, salió corriendo de la tienda, desapareciendo entre la multitud de la calle. Me quedé mirando el papel en mi mano, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando lo desdoblé, las palabras temblorosas y garabateadas hicieron que se me helara la sangre. «No bebas ese café. Podría estar envenenado». Miré hacia arriba, escudriñando la calle a través de la ventana en busca del niño,
pero se había ido. El café frente a mí de repente se sintió como un objeto extraño y amenazador. Lo miré fijamente, el vapor todavía subiendo, el aroma familiar, ahora portador de una advertencia mortal. Aparté la taza, con las manos temblorosas, mi mente corriendo. ¿Era esto una broma? ¿Algún niño sin hogar tratando de llamar la atención? Pero la mirada en sus ojos, el miedo en su voz, hacían imposible descartar su advertencia. Entonces vi de reojo una figura parada en la esquina de la calle, a pocos metros de la tienda, sosteniendo un teléfono como si me estuviera tomando fotos. Cuando miré más de cerca, se subió la capucha y se dio la vuelta rápidamente, desapareciendo entre la multitud. No tomé otro sorbo de café. Me levanté tratando de mantener la calma, pero una tormenta se gestaba dentro de mí. Metí la nota en el bolsillo de mi abrigo y salí de la tienda, mis ojos escudriñando la calle en busca del niño, pero había desaparecido sin dejar rastro. Me quedé en la acera, la bulliciosa multitud moviéndose a mi alrededor. Sin embargo, me sentí más solo que nunca. La vaga advertencia del niño había despertado un miedo que había tratado de enterrar. Los síntomas, dolores de estómago, insomnio, agotamiento, ya no eran solo psicológicos. Eran señales de algo mucho más siniestro. Esa tarde, conduciendo a casa, no podía dejar de pensar en la nota. El café podría estar envenenado. El pensamiento me atravesó como un cuchillo. Había estado bebiendo café en esa tienda todos los días durante semanas, durante meses. Si realmente estaba envenenado, se había estado filtrando en mi cuerpo durante mucho tiempo. Mi estómago se revolvió, ya fuera por miedo o por el veneno invisible en sí. No podía decirlo. Me detuve a un lado de la carretera, respirando hondo para calmarme. Pero entonces, imágenes de Vivian y Leonard aparecieron en mi mente. Sus extrañas llamadas telefónicas, su preocupación fingida, su obsesión con el dinero del seguro. ¿Podrían estar involucrados? No. Sacudí la cabeza tratando de desechar el pensamiento. Eran los padres de Kimberly. No importaba cuánto me despreciaran, no podían ser tan crueles. ¿O sí? Cuando llegué a casa, cerré la puerta con llave, corrí las cortinas y me senté en el sofá, la nota todavía apretada en mi mano. La leí de nuevo, cada palabra grabándose en mi mente. No bebas ese café. Podría estar envenenado. Pensé en mis síntomas. Los insoportables dolores de estómago, la fatiga debilitante, los implacables dolores de cabeza. Había visto a un médico, pero solo lo había atribuido al estrés. ¿Y si el niño tenía razón? ¿Y si alguien estaba tratando de envenenarme? Me sentí sofocado, como si el aire de la habitación se estuviera agotando. Abrí la caja fuerte y saqué los documentos del seguro. $5 millones, una suma lo suficientemente grande como para cambiar la vida de cualquiera. Nunca había considerado usar el dinero para mí, pero para los Blackwood parecía ser lo único que importaba. Recordé la voz de Vivian, dulce pero fría, y la mirada despectiva de Leonard en el funeral. Nunca me habían visto como familia. Para ellos, yo era solo un obstáculo insignificante, alguien en su camino. Y ahora, con Kimberly y los niños muertos, yo era lo único que se interponía entre ellos y el dinero del seguro. La idea de que pudieran estar conectados con la advertencia del niño me dio un escalofrío, pero no pude descartarla. Decidí que tenía que encontrar al niño. Él era la clave para entender lo que estaba sucediendo. Pero, ¿cómo encuentras a un niño sin hogar en una ciudad tan grande como Newport? Todo lo que sabía era que apareció cerca de la cafetería, y no tenía otras pistas. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje de texto a mi padre, Gary Crowley, la única persona en la que confiaba en ese momento. Mi padre era un agente especial militar retirado. Un hombre duro pero reservado que siempre tenía una forma de manejar situaciones complejas. Después de retirarse, vivía solo en los suburbios, pero nos manteníamos en contacto regular. Le conté brevemente sobre la nota y la advertencia del niño sin mencionar mis sospechas sobre los Blackwood. Solo dije que necesitaba su ayuda para investigar algo discretamente. ¿De qué sospechas, Timothy? La voz de mi padre era tranquila y firme por teléfono. Dudé, sin saber cómo explicarlo. No estoy seguro, pero algo anda mal. Necesito que me ayudes a investigar. En silencio. No hizo más preguntas, solo dijo, envíame todo lo que tengas.
Y ten cuidado. Sabía que estaba preocupado, pero no era del tipo que muestra emociones. Para él, las acciones hablaban más que las palabras. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama, mi mente corriendo con preguntas sin respuesta. La nota del niño estaba en la mesita de noche, un recordatorio constante de que ya no estaba a salvo. Pensé en Kimberly, en su sonrisa, y me pregunté si me perdonaría por sospechar de sus padres. Pero luego recordé sus insultos en el funeral, su repentino cambio de actitud y la creciente sensación de que me estaban cazando se volvieron innegables. La advertencia del niño "no bebas ese café. Podría estar envenenado" atravesó mi mente como un cuchillo afilado. Ya no podía fingir que todo era solo una coincidencia. Tenía que actuar. Tenía que descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, me desperté con ojeras y un cuerpo consumido por el agotamiento. Los persistentes dolores de estómago eran un recordatorio constante de que algo me estaba destruyendo silenciosamente desde dentro. Miré la nota sobre la mesa, las palabras garabateadas del niño gritando en mi cabeza. No podía quedarme de brazos cruzados más tiempo. Si alguien me estaba envenenando de verdad, el café que bebía todos los días en la tienda familiar era la pista más clara. Decidí volver allí, no para beber, sino para recoger una muestra del café y encontrar respuestas. Antes de salir de casa, rebusqué en el cajón de mi escritorio, buscando algo para guardar la muestra de café sin levantar sospechas. Encontré un viejo bolígrafo, del tipo barato que usaba para tomar notas. Lo desmonté, lavé la carcasa vacía del bolígrafo con agua caliente y la sequé con cuidado. Era pequeño, fácil de ocultar, y nadie se daría cuenta si vertía un poco de café en él. Metí el bolígrafo en el bolsillo de mi abrigo junto con la nota del niño como un talismán. Sabía que me estaba metiendo en un juego peligroso, pero no tenía otra opción. De camino a la cafetería, llamé a mi padre, Gary Crowley. Le conté sobre la nota, la advertencia del niño y los extraños síntomas que plagaban mi cuerpo. Intenté mantener la voz firme, pero él pudo oír la ansiedad en cada palabra. Necesito que me ayudes a comprobar algo, dije, mi voz temblando ligeramente. Voy a tomar una muestra del café de la tienda. ¿Tienes alguna forma de analizarlo? Discretamente. Mi padre guardó silencio por un momento como si sopesara su respuesta. Luego respondió, su voz baja y firme. Tráeme la muestra. Conozco a alguien que puede ayudar. Pero Timothy, tienes que tener cuidado. Si lo que dijo el niño es cierto, estás tratando con alguien que no se detendrá ante nada. Asentí, aunque no podía verme, y sentí un pequeño consuelo al saber que mi padre me respaldaba. Cuando entré en la cafetería, traté de actuar tan normal como lo hacía todos los días. Amanda, la barista, me dedicó su sonrisa habitual cuando me vio. ¿Lo de siempre, Timothy?, preguntó, comenzando ya a preparar mi café negro fuerte. Asentí, forzando una sonrisa, pero por dentro sentía que caminaba sobre una cuerda floja. La observé de cerca. Cada movimiento, mientras molía el café, vertía agua caliente y colocaba la taza frente a mí. Todo parecía normal, pero la advertencia del niño hacía imposible confiar en nadie. Me senté en mi rincón habitual junto a la ventana, el café humeante frente a mí. Miré a mi alrededor, asegurándome de que nadie estuviera mirando, luego saqué el bolígrafo de mi bolsillo. Con cuidado, vertí una pequeña cantidad de café de la taza en la carcasa del bolígrafo, lo suficiente para el análisis. Volví a enroscar la tapa, lo guardé en mi bolsillo y me levanté para irme, dejando el café casi intacto. Amanda me miró con una expresión ligeramente sorprendida, pero la saludé con la mano, diciendo que tenía un asunto urgente que atender. Conduciendo hacia la casa de mi padre, mi corazón latía con fuerza. El bolígrafo en mi bolsillo se sentía pesado, llevando tanto mi esperanza como mi miedo. No sabía qué esperar. Una parte de mí esperaba que todo esto fuera un malentendido, que el niño estuviera equivocado, que mis síntomas fueran solo estrés. Pero otra parte, una parte más fría y profunda, susurraba que estaba a punto de enfrentar una verdad horrible. Mi padre me recibió en la puerta, sus agudos ojos escudriñando mi rostro. «Te ves terrible», dijo sin rodeos. Le di una sonrisa débil y le entregué el bolígrafo.
Esta es la muestra de café. ¿Puedes hacer que la analicen? Necesito saberlo con certeza. Tomó el bolígrafo, examinándolo como si fuera una prueba en un caso importante. Me pondré en contacto con un viejo amigo en un laboratorio. Trabajan discretamente, sin rastros. Pero Timothy, si hay algo en esto, necesitas prepararte. Asentí, pero por dentro no estaba seguro de estar listo para nada. Durante los 3 días que tardaron en llegar los resultados, apenas salí de casa. Dejé de tomar café, limitándome al agua y a la comida que yo mismo preparaba. Los dolores de estómago todavía aparecían, pero parecían menos intensos, como si mi cuerpo estuviera tratando de purgar algo. No me atreví a llamar a mi padre para preguntar por los resultados, temiendo no poder manejar la verdad. Pero cada noche me quedaba en la cama mirando la nota del niño pensando en Kimberly, Lily y Kevin. Me preguntaba si el dinero del seguro, $5 millones, era la raíz de todo esto, y si era así, ¿quién estaba detrás? Vivian y Leonard Blackwood, los padres de Kimberly, eran los únicos nombres que me venían a la mente, pero todavía no quería creer que pudieran ser tan crueles. En la tarde del tercer día, mi padre me llamó a su casa. Cuando entré, estaba sentado en la mesa del comedor con un trozo de papel frente a él. Su rostro era sombrío, pero sus ojos ardían con una ira inusual. «Siéntate, Timothy», dijo, su voz tan baja que me dio un escalofrío. Me senté, sintiendo que el aire en la habitación se volvía más pesado. «Aquí están los resultados del análisis», dijo, deslizando el papel hacia mí. «Tu café contiene talio, un veneno incoloro, inodoro e insípido. La dosis es pequeña, pero suficiente para debilitarte con el tiempo, y si se continúa, llevaría a la muerte». Sentí que se me helaba la sangre. La palabra talio resonaba en mi cabeza como una sentencia de muerte. Miré a mi padre, buscando un destello de esperanza de que esto fuera un error, pero sus ojos me dijeron que no había lugar para la duda. «Alguien está tratando de matarte, Timothy», dijo, su voz casi un susurro. «No querían que murieras de inmediato. Querían que te consumieras para que pareciera una muerte natural. Esto fue cuidadosamente planeado». Agarré el papel, mis manos temblando. Los síntomas, dolores de estómago, agotamiento, dolores de cabeza, ahora tenían una explicación. Alguien, en algún lugar, había estado poniendo talio en mi café día tras día. Pensé en la cafetería, en Amanda, en los otros empleados y en la figura sombría que vi en la esquina de la calle. Pero, sobre todo, pensé en Vivian y Leonard, su preocupación fingida, sus insistentes llamadas sobre el dinero del seguro, sus miradas despectivas en el funeral. Todo comenzaba a formar una imagen horrible. «¿Qué hago ahora, papá?», pregunté, mi voz quebrándose. Mi padre se levantó, colocando una mano en mi hombro, un gesto raro que reservaba para momentos verdaderamente serios. «Descubriremos quién está detrás de esto», dijo. «Pero a partir de ahora, no comas ni bebas nada que no hayas preparado tú mismo. Y necesitas mantener esto en secreto. Si saben que lo has descubierto, cambiarán su plan y perderemos la pista». Asentí, pero por dentro sentí que me hundía en un abismo. Pensé en el niño sin hogar que me había salvado con su advertencia. No sabía quién era, pero le debía la vida. Y sabía que tenía que encontrarlo, no solo para agradecerle, sino para entender lo que sabía. Más que eso, tenía que enfrentar la verdad de que las personas que intentaban matarme podrían ser las más cercanas a mi familia, las que Kimberly una vez amó. Al salir de la casa de mi padre, agarrando los resultados del análisis, sentí que llevaba una bomba de tiempo. Ya no era Timothy Crowley, el oficinista común. Era un hombre perseguido y tenía que luchar para sobrevivir. A la mañana siguiente, volví a la zona cerca de la cafetería donde había conocido al niño por primera vez. No entré temiendo que me estuvieran vigilando. En cambio, aparqué mi coche a unos metros en una calle lateral y observé desde la distancia. La multitud pasaba bulliciosa, pero no había señales del niño. Esperé durante horas, mis ojos escudriñando cada rostro, cada pequeña figura en la multitud, cada vez que veía a un niño con ropa andrajosa. Mi corazón se aceleraba, solo para hundirse en la decepción cuando me daba cuenta de que no era él.
Cerca del mediodía, justo cuando estaba a punto de rendirme, lo vi. El niño estaba de pie en una esquina de la calle, cerca de un cubo de basura, rebuscando entre los objetos desechados. Su cabello desordenado cubría la mitad de su rostro, pero esos ojos grandes y cansados eran inconfundibles. Salí del coche tratando de acercarme a él sin llamar la atención. Pero cuando estaba a solo unos pasos, levantó la vista, sus ojos llenos de pánico, y comenzó a correr. «Espera», grité, lo suficientemente alto para que me oyera. «Soy el hombre del otro día. Solo quiero hablar». El niño se detuvo, pero mantuvo la distancia, sus ojos cautelosos. «No quiero problemas», susurró, su voz temblorosa. Levanté las manos, indicando que no tenía malas intenciones. «Lo sé, y estoy agradecido por la nota. Me salvaste, pero necesito saber más. ¿Qué oíste? ¿Cómo sabías que el café estaba envenenado?» Miró a su alrededor como si temiera que alguien lo estuviera observando. Luego se acercó, bajando la voz. «Mi nombre es Mark. Paso mucho tiempo por la cafetería pidiendo comida. Un día, estaba sentado cerca de la puerta trasera en el callejón. Oí a un hombre hablar con uno de los trabajadores de dentro. Hablaban de poner algo en el café de un hombre que viene todos los días. Lo describieron. Sonaba como tú. No sé quiénes eran, pero me asusté. Pensé que deberías saberlo. Se me heló la sangre. ¿Sonaba como yo? ¿Cómo?, pregunté, mi voz vacilante. Mark dudó, luego dijo, dijeron que era un hombre de unos 40 años, cabello castaño, que vestía traje, siempre sentado junto a la ventana. Te vi y pensé que coincidía, así que escribí la nota. Apreté los puños, tratando de reprimir la ira que surgía dentro de mí. Alguien me había puesto en el punto de mira. Conocía mis hábitos, sabía dónde me sentaba, qué bebía. Esto no era aleatorio. Era un plan meticulosamente calculado. Agradecí a Mark, le di algo de dinero y un sándwich que había comprado de camino. Te encontraré de nuevo, ¿vale? Si oyes algo más, házmelo saber. Mark asintió, sus ojos todavía recelosos, pero mostrando un atisbo de confianza. Antes de que se diera la vuelta para irse, pregunté, ¿dónde vives, Mark? Sacudió la cabeza, diciendo suavemente, no tengo casa, pero estoy bien. Sus palabras me retorcieron el corazón. Pensé en Lily y Kevin, en cómo siempre estuvieron rodeados de amor. Mark, un niño sin hogar, se había arriesgado para salvarme. Me prometí que, si superaba esto, haría algo por él. Mientras Mark se alejaba, me quedé allí, en medio de la bulliciosa multitud, sintiendo que el mundo se cerraba a mi alrededor. Sabía que tenía que actuar rápida pero cuidadosamente. Llamé a mi padre y le conté lo que Mark había dicho. Necesito tu ayuda, dije. Tenemos que vigilar la cafetería, descubrir quién es el trabajador que mencionó Mark. Mi padre accedió de inmediato. Llévame a la tienda, dijo. Observaremos desde la distancia. Si alguien allí está involucrado, lo encontraremos. Al día siguiente, mi padre y yo aparcamos al otro lado de la calle de la cafetería en un coche alquilado para evitar ser reconocidos. Mi padre trajo un pequeño par de binoculares, una reliquia de sus días como agente especial. Señala a las personas que suelen estar en la tienda, dijo, su voz tranquila pero aguda. Señalé a Amanda, la barista, y algunos otros que veía a menudo. Pero entonces me di cuenta de un chico joven con el pelo desordenado que a menudo estaba en el mostrador secundario. ¿Él? Dije. Siempre está ahí, pero no interactúa mucho. No sé su nombre. Mi padre observó al chico a través de los binoculares, anotando algo en un pequeño cuaderno. Parece nervioso, dijo. Fíjate en cómo mira a la puerta cada vez que entra un cliente. Algo no cuadra. Seguimos observando y al final del día vimos algo inusual. Un hombre con un abrigo negro, una gorra de béisbol calada sobre la cara, entró en el callejón detrás de la tienda. El trabajador de pelo desordenado apareció, tomó un sobre del hombre y regresó rápidamente adentro. Mi padre tomó algunas fotos desde la distancia, pero la luz tenue dificultaba ver claramente la cara del hombre. Tenemos una pista, dijo mi padre, pero no es suficiente. Necesitamos hacer que ese trabajador hable. Asentí, pero un escalofrío me recorrió. Esto ya no era solo una sospecha. Alguien estaba pagando para envenenarme, y ese trabajador era parte del plan.
Mi padre y yo rodeamos hasta la puerta trasera de la tienda. Cuando el trabajador de pelo desordenado, cuya etiqueta de nombre decía Jack, salió al callejón para sacar la basura, mi padre se le acercó, su voz baja y autoritaria. Jack, necesitamos hablar, dijo, su mirada penetrante, haciendo que el chico se estremeciera. Sé lo que estás haciendo con el café, y sé quién te está pagando. La cara de Jack se puso pálida e intentó negarlo. Yo no sé de qué estás hablando. Pero mi padre no lo dejó escapar. Se acercó más, su voz baja pero amenazante. Tienes dos opciones. 1, me dices quién te está pagando. 2, te entrego a la policía, y ellos te sacarán todo. Elige. Jack temblaba, sus ojos moviéndose de un lado a otro como si buscara una escapatoria. Pero mi padre le bloqueó el paso, y yo me quedé detrás, mi corazón latiendo con fuerza. Finalmente, Jack se derrumbó. No sé su nombre, susurró. Un hombre, de unos 50 años, me pagó $2,000 cada vez por poner algo en el café de un tipo. Dijo que solo era algo para cansarlo, no peligroso. Juro que no sabía que era veneno. La sangre me hirvió. Mi padre le hizo una seña a Jake para que se callara. Sigue trabajando como si nada hubiera pasado. ¿Entendido? Dijo, si avisas a alguien te arrepentirás. Jake asintió frenéticamente, claramente aterrorizado. Al salir del callejón, mi padre me apartó. Tenemos a este trabajador, pero es solo un peón. El cerebro es el hombre que entrega el sobre. Y Timothy, sospecho que los Blackwood están involucrados. Su comportamiento, el dinero del seguro. Todo encaja. Asentí, pero en el fondo todavía no quería creerlo. Vivian y Leonard, los padres de Kimberly, eran los únicos con un motivo claro. Pero entonces mi padre dijo algo que me dio un escalofrío. Hace unos días, investigué un poco a los Blackwood a través de algunos viejos contactos. Están bajo investigación por vínculos con una organización turbia que ayuda a la gente a apoderarse de activos mediante envenenamientos y asesinatos sofisticados. Se llevan una parte de las ganancias después de cada trabajo. Timothy podría ser su próximo objetivo. Me quedé allí en el frío callejón, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Los Blackwood, las personas que una vez llamé familia, podrían estar detrás del plan para matarme. Y ahora tenía que encontrar una manera de exponerlos antes de que idearan otro plan para quitarme la vida y reclamar el dinero del seguro. Conduciendo a casa, traté de unir los fragmentos en mi mente. Todo se estaba volviendo aterradoramente claro. El desprecio de Vivian y Leonard desde el momento en que me enamoré de Kimberly. Sus insultos en el funeral y su repentino cambio de actitud cuando se enteraron del pago del seguro de $5 millones. No les importaba la muerte de su hija o sus nietos. Estaban obsesionados con el dinero. Y ahora, con el talio en mi café y la confesión del barista Jack, ya no podía fingir que eran inocentes. Pero para exponerlos, necesitaba pruebas, algo que no solo revelara sus verdaderos rostros, sino que también los llevara ante la justicia. Al día siguiente, llamé a mi padre. Necesito pruebas más sólidas. No puedo simplemente señalar con el dedo y acusarlos. Si realmente son parte de una organización como dijiste, no dejarán pistas fáciles. Mi padre guardó silencio por un momento como si sopesara sus pensamientos. Luego habló, su voz resuelta. Tienes razón. Los resultados del análisis y la vaga confesión del barista no son suficientes para incriminarlos. Necesitas una prueba irrefutable. Tengo una idea para hacer que tus suegros se delaten. Creen que te estás debilitando, que el veneno te está consumiendo. Usa eso. Finge que estás gravemente enfermo, como si su plan estuviera teniendo éxito. Bajarán la guardia, y ahí es cuando los atraparemos. La idea de mi padre fue como una luz en la oscuridad. Si Vivian y Leonard creían que me estaba muriendo, revelarían su verdadera naturaleza. Pensé en Kimberly, en cómo siempre creyó en la bondad de sus padres a pesar de su maltrato hacia mí. Me pregunté si me perdonaría por sospechar de ellos, pero luego recordé la mirada despectiva de Vivian en el funeral y su voz falsamente dulce en las llamadas recientes.
No podía dejar que las emociones anularan la razón. Tenía que hacer esto por mí, por Lily y Kevin y por Kimberly. Fingiré estar enfermo, le dije a mi padre. Les haré creer que me estoy muriendo, pero necesito tu ayuda para prepararme. Si vienen a casa, quiero grabar todo lo que digan, cada movimiento que hagan. Mi padre asintió por teléfono. Sé cómo hacerlo, dijo. Necesitarás cámaras ocultas y una grabadora. Traeré el equipo, pero Timothy, tienes que interpretar bien el papel. Si sospechan algo, todo se vendrá abajo. Al día siguiente, mi padre llegó a mi casa con una pequeña bolsa negra. Dentro había 2 cámaras diminutas, no más grandes que una moneda, y una grabadora capaz de captar el sonido a distancia. Me mostró cómo instalarlas. Una cámara oculta en una grieta de la estantería frente al sofá donde suelo recibir visitas, la otra en una lámpara de mesa en la esquina, apuntando a la puerta principal. La grabadora estaba escondida debajo de la mesa, donde podía capturar cada sonido en la habitación sin ser detectada. Mi padre probó cada dispositivo, asegurándose de que funcionaran perfectamente. Lo grabarán todo, dijo, pero ten cuidado. No dejes que toquen nada. Después de que se fue, comencé a practicar. Dejé de salir, no fui al trabajo ni a la cafetería. Llamé a mi jefe, diciendo que estaba gravemente enfermo y necesitaba tiempo para recuperarme. Mantuve las cortinas corridas, dejando que la casa se hundiera en la penumbra, como si ya no tuviera fuerzas para enfrentar el mundo exterior. Me tumbé en el sofá con un pijama viejo, el pelo despeinado, haciendo deliberadamente que mi cara pareciera demacrada. Cada vez que me levantaba, me movía lentamente, como si el veneno estuviera consumiendo mi cuerpo. Pero por dentro, estaba más alerta que nunca. Estaba preparando una trampa, y Vivian y Leonard eran la presa. 2 días después, como esperaba, Vivian llamó. Su voz era tan dulce que me dio un escalofrío. Timothy, ¿estás bien? He oído que estás enfermo. Estoy muy preocupada. Fingí una tos, mi voz débil. Mamá, no estoy bien. Estoy cansado, me duele todo. No puedo ir a trabajar. Solo necesito descansar un rato. Arrastré cada palabra como si hablar me costara un esfuerzo. Vivian hizo una pausa y luego dijo con la voz chorreando falsa preocupación: oh, pobrecito. Papá y yo iremos a visitarte, ¿vale? Somos familia. Necesitas a alguien a tu lado. Pude sentir la alegría oculta en su tono. Pensaban que su plan estaba funcionando, que me estaba consumiendo por el veneno que habían deslizado en mi café. Acepté, mi voz temblorosa. Gracias, mamá. Estaré en casa. No puedo ir a ninguna parte. Cuando colgué, apreté el teléfono con fuerza, mi corazón latiendo con fuerza. Habían mordido el anzuelo, pero una punzada de dolor me atravesó. Kimberly había amado a sus padres y ahora yo estaba a punto de exponer sus verdaderos rostros. Esperaba que, donde quiera que estuviera, entendiera que no tenía otra opción. Al día siguiente, me preparé meticulosamente para la actuación. Me tumbé en el sofá, con una fina manta sobre mí, mi rostro pálido con un poco de maquillaje que encontré entre las cosas de Kimberly. Esparcí frascos de pastillas vacíos sobre la mesa como si estuviera sobreviviendo a base de analgésicos. La casa estaba desordenada, con vasos de agua esparcidos, creando la impresión de que me faltaba energía para limpiar. Pero todo estaba calculado. Las cámaras y la grabadora estaban listas y le envié un mensaje de texto a mi padre para hacerle saber que Vivian y Leonard venían. Estaré cerca, respondió. Si algo sale mal, llama. Traeré a la policía de inmediato. Cuando sonó el timbre, respiré hondo, tranquilizándome. Me arrastré hasta la puerta, fingiendo estar débil, apoyándome en el marco como si apenas pudiera mantenerme en pie. Vivian y Leonard estaban allí, vestidos impecablemente como siempre. Vivian esbozó una sonrisa compasiva, pero sus ojos brillaron con una satisfacción que no pude ignorar. Leonard, como de costumbre, estaba frío y reservado, ofreciendo solo un asentimiento mientras los invitaba a entrar. Oh, Timothy, te ves fatal, dijo Vivian, su voz cargada de fingida preocupación. Me puso una mano en el hombro, pero se sintió como el toque de una serpiente. Necesitas descansar más. Te prepararé una taza de té caliente, ¿vale? Asentí débilmente, dejando que me guiara de vuelta al sofá. Leonard se sentó en la silla frente a mí,
sus ojos escudriñando la habitación como si buscara algo. Sabía que me estaban evaluando, comprobando hasta qué punto me había deteriorado. Vivian fue a la cocina y la oí rebuscar en los armarios. Sabía que no solo buscaba té. La cámara en la sala de estar lo grababa todo y la grabadora debajo de la mesa captaba cada sonido. Fingí una tos, dejando escapar un suave gemido, pero mis ojos nunca se apartaron de ellos. Leonard habló, su voz baja y calculada. Timothy, ¿has pensado ya en el dinero del seguro? Sabes, ese dinero no debería desperdiciarse. Podríamos ayudarte a gestionarlo. Cerré los ojos, fingiendo estar agotado, pero mi corazón se aceleraba. No he pensado en ello, susurré. Solo quiero mejorar primero. Leonard asintió, pero vi que la comisura de su boca se contraía hacia arriba como si estuviera complacido con mi estado. Vivian regresó con una taza de té, colocándola en la mesa frente a mí. Bebe esto, querido, dijo, su voz tan dulce que me dio escalofríos. Te hará sentir mejor. Miré el té, seguro de que no era seguro, pero asentí, cogí la taza, fingí tomar un pequeño sorbo y la volví a dejar, diciendo que estaba demasiado cansado para beber. Vivian intercambió una mirada con Leonard, una mirada fugaz pero significativa. Pensaron que no me había dado cuenta, pero lo vi todo. Se regodeaban, creyendo que su plan estaba a punto de completarse, pero no sabían que yo estaba listo para dar la vuelta a la tortilla. Mi pequeña sala de estar se había convertido en un escenario y yo era el actor principal en una obra que yo mismo había escrito. Las cámaras ocultas en la estantería y la lámpara de mesa, la grabadora debajo de la mesa, todo estaba activo, capturando cada momento, cada palabra pronunciada por Vivian y Leonard. Todo lo que necesitaba hacer era mantener la calma, esperar el momento oportuno y hacer que revelaran su verdadera naturaleza. Vivian se sentó en el sofá a poca distancia de mí. Sus ojos me escudriñaban como si evaluara a una presa herida. Timothy, realmente no te ves bien, dijo, su voz tan dulce que me dio escalofríos. Necesitas un médico. ¿Debería llamar a alguien para que te cuide? Tosí débilmente, inclinando la cabeza como si apenas tuviera fuerzas para sostenerla. No es necesario, mamá, susurré. Yo solo necesito descansar. Leonard, sentado frente a mí, asintió, pero sus ojos nunca se apartaron de mí. Podía sentir la frialdad en ellos, como si estuviera esperando el momento en que me derrumbara por completo. Sabía que había llegado el momento. Necesitaba hacer que se sintieran demasiado confiados, hacerles pensar que estaba indefenso. Respiré hondo y de repente me agarré el estómago, gimiendo de dolor. ¡Oh, Dios! Gemí, mi voz vacilante, mi cuerpo desplomándose en el sofá. Cerré los ojos, fingiendo jadear, mis manos agarrando mi estómago como si soportara un dolor insoportable. Vivian se levantó de un salto, su voz de pánico. Timothy, ¿qué pasa? ¿Necesitamos llamar a un médico? Pero capté algo en su tono. No preocupación, sino una sutil satisfacción. No respondí, solo continué gimiendo y luego me desplomé en el suelo, fingiendo desmayarme. Mi cabeza se inclinó hacia un lado, los ojos bien cerrados, el cuerpo inmóvil. Oí los pasos de Vivian acercarse, luego sus palabras susurradas a Leonard. Ya casi está acabado, Leonard. Más rápido de lo que esperábamos. Su voz era baja pero clara, rebosante de confianza. Necesitamos encontrar los documentos del seguro. Tienen que estar aquí en alguna parte. Mi corazón latía con fuerza, pero me mantuve quieto, ralentizando mi respiración para imitar la inconsciencia. Los oí moverse por la habitación, el sonido de los frascos de pastillas siendo movidos sobre la mesa, los cajones abriéndose, los papeles siendo hojeados. Vivian y Leonard ya no se molestaban en ocultar su urgencia. ¿Dónde lo guarda?, murmuró Leonard, su voz teñida de frustración. Te lo dije, Vivian, deberíamos haber actuado más rápido. Si muere antes de firmar la autorización, tardaremos una eternidad en reclamar ese dinero legalmente. Vivian respondió, su voz fría. No te preocupes, aún no está muerto, pero ha tomado suficiente para asegurar que no durará la semana. Solo encuentra los documentos y cuando se despierte, le haremos firmar. Todo sigue según lo planeado. Yací allí inmóvil, pero por dentro ardía un fuego de rabia. Hablaban de mi muerte como si fuera un negocio, un plan calculado. No solo querían matarme,
Querían apoderarse del dinero del seguro destinado a Kimberly, Lily y Kevin, la familia que una vez afirmaron amar. Quería saltar y gritarles en la cara, pero sabía que tenía que ser paciente. Todo estaba siendo grabado, y esta era la prueba que necesitaba. Vivian continuó rebuscando, sus pasos resonando en el suelo de madera. «Su está debilitando tan rápido», dijo, su voz teñida de alegría. «Te dije que este plan era perfecto. Nadie sospechará una muerte por agotamiento». Leonard soltó una risa fría, un sonido que me dio escalofríos. El talio fue la elección correcta. Sin rastro, sin sospechas. Una vez que se haya ido, tendremos los 5 millones. Sabía que había llegado el momento. Mientras estaban distraídos buscando, saqué silenciosamente mi teléfono del bolsillo y le envié un breve mensaje de texto a mi padre. «Ven ahora». Volví a guardar el teléfono, continuando fingiendo la inconsciencia, mi corazón latiendo como si fuera a estallar. Oí a Vivian abrir la caja fuerte en el dormitorio, donde dejé deliberadamente una copia de los documentos del seguro. «Lo encontré», exclamó, su voz rebosante de emoción. «Leonard está aquí». Fue lo suficientemente tonto como para dejarlo tan fácil de encontrar. Regresaron a la sala de estar y oí el crujido de los papeles al ser abiertos. «Necesitamos que firme la autorización antes de que muera», dijo Leonard. «De lo contrario, tardaremos en reclamar el dinero de la compañía de seguros». Vivian se burló. «No te preocupes. Si no firma, encontraremos la manera. La organización tiene gente que puede falsificar firmas, pero es mejor si lo hace él mismo». Yací allí luchando por mantener la calma. Las cámaras y la grabadora lo habían capturado todo, desde sus confesiones hasta sus planes de seguir envenenándome. Todo lo que necesitaba ahora era que mi padre y la policía llegaran a tiempo para dar la vuelta a la tortilla. Momentos después, oí el ulular de las sirenas de la policía en la distancia, cada vez más fuerte y agudo, perforando el tranquilo aire del vecindario. Vivian se congeló, su voz tensa. «¿Por qué está la policía aquí? ¿Quién los llamó?» Entonces la puerta se abrió de golpe. Leonard exclamó, sorprendido. «Gary, ¿qué haces aquí?» Mi padre entró con calma. Antes de que Vivian pudiera reaccionar, oí pasos pesados y el sonido de la policía entrando corriendo en la casa. Abrí los ojos, me incorporé del suelo, mi cuerpo ya no fingía ser frágil. Di un paso adelante, enfrentando a Vivian y Leonard, mi mirada gélida. Vivian estaba atónita, temblando. Leonard se quedó helado, su rostro pálido como si no pudiera creer lo que veía. «Timothy, ¿tú no estabas inconsciente?», balbuceó Vivian, su voz vacilante. Sonreí, pero era una sonrisa llena de furia. «Nunca estuve inconsciente, Vivian. Sabía todo sobre el talio, sobre vuestro plan y sobre la organización que os respalda». Caminé hacia la estantería, recuperé la cámara oculta, luego saqué la grabadora de debajo de la mesa. «Todo lo que dijisteis, cada movimiento que hicisteis ha sido grabado», dije, mi voz tranquila pero aguda. Puse en marcha la grabadora y la voz de Vivian llenó la habitación. «El talio hará su trabajo. Ha tomado suficiente para asegurar que no durará la semana». Leonard intentó retroceder, pero la policía le bloqueó el paso. Vivian entró en pánico. «Te atreviste a tendernos una trampa. ¿Quién te crees que eres?» «Soy el esposo de Kimberly», respondí, mi voz temblando de emoción. «Soy el padre de Lily y Kevin, y no dejaré que robéis lo último que me dejaron». Señalé el té sobre la mesa. «Ese té, estoy seguro de que tiene talio. Agentes, por favor, háganle un análisis». Uno de los oficiales asintió, colocando cuidadosamente el té en una bolsa de pruebas. Vivian y Leonard fueron escoltados al coche de policía, sus ojos llenos de pánico y rabia. «Te arrepentirás de esto, Timothy», rugió Leonard. Pero yo solo lo miré, impávido. «Los únicos que se arrepentirán de algo sois vosotros», dije, «por traicionar a Kimberly, traicionar a los niños y traicionar mi confianza». La policía se los llevó y me quedé allí mirando, sintiendo como si me hubieran quitado un peso de encima. Mi padre me puso una mano en el hombro, sus ojos llenos de orgullo pero teñidos de preocupación. «Lo hiciste bien, Timothy», dijo, «pero esto no ha terminado. Su organización sigue ahí fuera.
Asentí, sabiendo que la lucha apenas comenzaba. Pero por ahora había reclamado justicia para Kimberly, Lily y Kevin, y juré que no me detendría hasta que todos los responsables pagaran el precio. El sonido de las sirenas de la policía todavía resonaba débilmente en el vecindario mientras se llevaban a Vivian y Leonard, sus ojos ardiendo de pánico y furia. Me quedé en la casa que una vez fue el refugio de mi familia, sintiendo como si acabara de salir de una pesadilla. Pero sabía que el camino hacia la justicia aún estaba lejos de terminar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de investigaciones y preparativos. La policía analizó la taza de té que Vivian había preparado, y los resultados no fueron sorprendentes. Talio en una dosis lo suficientemente letal como para matar a una persona sana en cuestión de días. Combinado con las grabaciones de audio y las imágenes de las cámaras ocultas, las pruebas contra Vivian y Leonard eran innegables. Fueron detenidos de inmediato, a la espera de su juicio. Pero lo que más me inquietaba era la organización que los respaldaba, una red sombría especializada en envenenamientos sofisticados y apropiación de activos. Mi padre, con su experiencia como ex agente especial, se puso en contacto con antiguos colegas en investigaciones federales, proporcionando información sobre esta organización. Sabía que desmantelarla no sería fácil, pero teníamos un punto de partida. El juicio tuvo lugar en una fría mañana en Newport. Entré en la sala del tribunal, mi corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por la comprensión de que finalmente podía enfrentar a quienes habían traicionado a Kimberly y a los niños. Vivian y Leonard se sentaron en el banquillo de los acusados, despojados de su arrogancia habitual. Vivian, con su cabello plateado meticulosamente peinado, ahora parecía demacrada, sus ojos evitando los míos. Leonard, siempre frío y calculador, mantenía la cabeza gacha como si tratara de ocultar su vergüenza. Pero no sentí piedad. Habían elegido este camino y ahora pagarían el precio. El fiscal presentó las pruebas con claridad y precisión. La grabación de audio se reprodujo en la sala del tribunal. La voz de Vivian resonó, fría y despiadada. El talio hará su trabajo. Ha tomado suficiente para asegurar que no durará la semana. Los planes susurrados de Leonard para apoderarse del dinero del seguro silenciaron la sala. Los videos de las cámaras ocultas que los capturaban rebuscando en mi casa en busca de los documentos del seguro dejaron al jurado atónito. Me senté en la primera fila, con los puños apretados, luchando por contener mi ira al recordar sus palabras sobre Kimberly y los niños como si fueran meros peones en su plan. El abogado de Vivian y Leonard intentó argumentar que actuaron bajo presión de la organización, que no me envenenaron directamente. Pero el fiscal contraatacó, señalando que habían orquestado el plan, contratado a alguien para llevarlo a cabo y que se beneficiarían del dinero del seguro. Los resultados del análisis del té fueron el golpe final, una prueba irrefutable de su intención de matar. Después de 3 días de deliberación, el jurado emitió su veredicto. Vivian y Leonard fueron condenados a cadena perpetua por conspiración para cometer asesinato y asociación con una organización criminal. Pero lo que me trajo alivio fue la información que la policía extrajo de Vivian. Bajo presión, reveló detalles sobre la organización, una red sombría que proporcionaba venenos y facilitaba asesinatos para apoderarse de activos. Basándose en su testimonio, los investigadores federales lanzaron una operación a gran escala. Aunque la organización no fue completamente desmantelada, varios miembros clave fueron arrestados, debilitando significativamente su red. Mi padre, con una rara sonrisa, me dijo: «Les hemos dado un duro golpe, Timothy. Pero mantente alerta. La gente así no se rinde fácilmente». Asentí, sabiendo que tenía razón. Después del juicio, volví a mi casa, pero ya no era un lugar lleno de dolor. Limpié cada rincón, colocando fotos de Kimberly, Lily y Kevin en la estantería. Ya no tenía miedo de mirarlas. La sonrisa de Kimberly, los ojos traviesos de Lily y los cálidos abrazos de Kevin eran ahora una fuente de fuerza, no solo de dolor. Decidí usar parte del dinero del seguro para cumplir el sueño de Kimberly, construir una pequeña biblioteca para niños en un barrio pobre donde los niños pudieran leer, aprender y encontrar esperanza. La llamé la Biblioteca Kimberly, y en su día de inauguración, al ver a los niños vitoreando alrededor de las estanterías,
Sentí como si Kimberly me estuviera sonriendo desde algún lugar de arriba. Pero lo que realmente le dio un nuevo significado a mi vida fue Mark, el niño sin hogar que me salvó. Después del juicio, volví a la zona cerca de la cafetería para buscarlo. Lo vi acurrucado en un callejón, sus grandes y cansados ojos ahora con un brillo de esperanza cuando me vio. «¿Señor Timothy?», preguntó, su voz sorprendida. Me senté a su lado, le conté todo lo que había pasado y le agradecí por arriesgarse para advertirme. No tenía nada que perder, dijo, pero su sonrisa me conmovió el corazón. Me ofrecí a adoptar a Mark. Al principio se negó diciendo que no quería ser una carga para nadie. Pero fui paciente, lo llevé a mi casa, le di una habitación y poco a poco comenzó a abrirse. Completé el proceso legal para convertirme en su tutor. Y por primera vez en meses sentí que volvía a tener una familia. Mark no reemplazó a Lily o Kevin, pero trajo una nueva luz, una razón para seguir viviendo. Volví al trabajo, pero ahora con un propósito más claro. Ya no era solo un oficinista que seguía la rutina. Me involucré en obras de caridad, ayudando a niños sin hogar como Mark, y trabajé con mi padre para proporcionar información a la policía sobre la organización criminal. Mi vida ya no estaba vacía. Todavía llevaba las cicatrices del dolor, pero había aprendido a vivir con ellas y a convertirlas en motivación. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la vida puede ser cruel, pero también nos enseña a resurgir de las cenizas. Perdí a Kimberly, Lily y Kevin, las personas que más amaba, en un accidente que no pude prevenir. Fui traicionado por aquellos a quienes una vez llamé familia y casi pierdo la vida por su codicia. Pero también aprendí que, incluso en los momentos más oscuros, hay pequeños rayos de luz. Mark, el niño sin hogar, fue esa luz. Mi padre, con su resiliencia y sabiduría, fue mi guía. Y yo, con mi determinación inquebrantable, encontré de nuevo un sentido a la vida. La mayor lección que aprendí es esta: nunca dejes de creer en ti mismo, incluso cuando el mundo te dé la espalda. Cuando te enfrentes al peligro, confía en tus instintos. Si hubiera ignorado la advertencia de Mark, si no hubiera confiado en mi instinto, podría no estar aquí para contar esta historia. Y mi consejo para cualquiera que lee estas palabras: aprecia a quienes amas porque te los pueden arrebatar en cualquier momento. Desconfía de quienes te rodean porque no todos tienen buenas intenciones. Y lo más importante, lucha por la verdad por muy dolorosa que sea. No sé qué me depara el futuro. La organización criminal sigue ahí fuera y algún día podrían venir a por mí. Pero ya no tengo miedo. Tengo a Mark, a mi padre y los recuerdos de Kimberly, Lily y Kevin para darme fuerza. He caminado a través de la oscuridad y seguiré avanzando, llevando la luz que dejaron en mi corazón. Siento una profunda gratitud por su compañía en esta travesía. Si se han sentido identificados con mi relato, les extiendo una cálida invitación a formar parte de esta comunidad suscribiéndose. Continúen siempre en la búsqueda de su propia luz. Nuestro reencuentro será muy pronto.